Parte 2 del capítulo 3 de Lo que el viento se llevó. El fangoso río Flint, que corría silencioso entre murallas de pinos y encinas, cubiertas de retorcidas vides silvestres, rodeaba la nueva tierra de Gerald como un brazo curvado. Erguido en la pequeña cima sobre la cual había estado en un tiempo la casa, veía aquella gran barrera verde, que representaba la agradable evidencia de su posesión, como si fuese una cerca construida por él mismo para señalar su propiedad. Firme, sobre los cimientos ennegrecidos de la casa quemada, contemplaba la gran avenida de los árboles que conducía al camino y juraba ruidosamente con una alegría demasiado profunda para permitirse una plegaria en acción de gracias. Aquellas dos líneas paralelas de árboles frondosos eran suyas. Solo aquel prado abandonado, invadido por la cizaña que crecía sin trabas bajo los jóvenes magnolios. Los campos incultos y circundados de pinos y de céspedes espinosos, que a los cuatro lados se extendían. Lejana, su quebrada superficie de arcilla roja, pertenecían a Gerald O'Hara. Eran todos suyos, porque él poseía un obstinado cerebro irlandés y el valor de apostarlo todo en un golpe a una carta. Gerald cerró los ojos y, en el silencio de la campiña inculta, sintió que había llegado al hogar. Allí bajo sus pies surgiría una casa de ladrillos enjalbegados. Al otro lado del camino se harían nuevas cercas que encerrarían rollizo ganado y caballos de raza, y la rojiza tierra que descendía desde la ladera de la colina a la fértil orilla del río resplandecería al sol como un edredón. Algodón, acres y acres de algodón. La fortuna de los O'Hara volvería a surgir. Con una pequeña cantidad que sus hermanos le prestaron, con escaso entusiasmo y con una bonita suma obtenida por la hipoteca del terreno, Gerald adquirió los primeros braseros y se fue a vivir a Tara en soledad, de soltero, en la casita de 4 aposentos del mayoral, hasta el día en que se levantaron los blancos muros de Tara. Desbrozó los campos, plantó algodón y volvió a pedir un préstamo a Jaime y Andrés para comprar más esclavos. Los O'Hara eran como una tribu unida, ligada en la prosperidad y en el infortunio, no por excesiva afección familiar, sino porque habían aprendido durante los años dolorosos que una familia debe, para poder sobrevivir, presentar al mundo un frente compacto. Prestaron el dinero a Gerald y, en los años siguientes, aquel dinero volvió a ellos con intereses. Gradualmente, la plantación se ensanchó porque Gerald compró más acres situados en las cercanías, y con el tiempo la Casa Blanca llegó a ser una realidad en vez de un sueño. Los esclavos construyeron un edificio pesado y amplio que coronaba la cima herbosa dominando la verde pendiente que descendía hasta el río. Agradábale mucho a Gerald porque, aun siendo nuevo, tenía un aspecto añejo. Las vetustas encinas que habían visto pasar bajo su follaje a los indios circundaban la casa con sus gruesos troncos y elevaban sus ramas sobre la techumbre con densa umbría. En el prado, limpio de cizaña, crecieron tréboles y una hierba de bermuda que Gerald procuró fuese bien cuidada. Desde la avenida de los Cedros que conducía a las blancas cabañas del barrio de los esclavos, todo el contorno de Tara tenía un aspecto de solidez y estabilidad, y cuando Gerald galopaba por la curva de la carretera y veía entre las ramas verdes el tejado de su casa, su corazón henchíase de orgullo,
como si lo viese por primera vez. Todo era obra suya, del pequeño, terco y tumultuoso Gerald. Estaba en magníficas relaciones con todos sus vecinos del condado, menos con los McIntosh, cuyas tierras confinaban con las suyas a la izquierda, y con los Slattery, cuyos 3 acres escasos se extendían a la derecha junto a los pantanos entre el río y la plantación de Juan Wilkes. Los McIntosh eran escoceses, irlandeses y oranguistas, y aunque hubiesen poseído toda la santidad del calendario católico, su linaje era maldito para siempre a los ojos de Gerald. Verdad era que vivía en Georgia desde hacía 70 años o más, y anteriormente habían extinguido una generación en las Carolinas. Pero el primero de la familia que había puesto el pie en las costas americanas procedía del Ulster, y esto era suficiente para Gerald. Era una familia taciturna y altanera, cuyos miembros vivían estrictamente para ellos mismos, casándose con parientes suyos de Carolina, y Gerald no era el único que sentía antipatía por ellos, porque la gente del condado era cortés y sociable, y poco tolerante para quienes no poseían esas mismas cualidades. Los rumores que corrían sobre sus simpatías abolicionistas no aumentaban la popularidad de los McIntosh. El viejo Angus no había libertado jamás ni a un solo esclavo, y había cometido la imperdonable infracción social de vender a algunos de sus negros a los mercaderes de esclavos, de paso hacia los campos de caña de Luisiana, pero los rumores persistían. Es un abolicionista, no hay duda, hizo observar Gerald a Juan Wilkes, pero en un oranguista, cuando un principio es contrario a la avaricia escocesa, se viene abajo. Los Slattery eran cosa diferente, pertenecían a los blancos pobres. No se les concedía siquiera el envidioso respeto que la independencia de Angus McIntosh conseguía forzadamente de las familias vecinas. El viejo Slattery, que permanecía desesperadamente aferrado a sus escasos acres de terreno, a pesar de las constantes ofertas de Gerald y de Juan Wilkes, era inútil y quejumbroso. Su esposa, una mujer desgreñada, de aspecto enfermizo y pálida, madre de un montón de chicos ceñudos y conejiles que aumentaban regularmente cada año. Tom Slattery no poseía esclavos. Él y sus 2 hijos mayores cultivaban convulsivamente sus escasos acres de algodón, mientras la mujer y los hijos menores atendían a lo que se suponía una huerta. Pero de todos modos el algodón se malograba siempre y la huerta, a causa de los constantes embarazos de la señora Slattery, no producía lo suficiente para nutrir su rebaño. El ver a Tom Slattery haraganeando ante los porches de sus vecinos, mendigando semillas de algodón o algún trozo de tocino para salir adelante, era cosa frecuente. Slattery odiaba a sus vecinos con cortesía aparente y con toda la energía que poseía, percibiendo su desprecio, y odiaba especialmente a los ricos y engreídos negros. Los esclavos negros del condado se consideraban superiores a los pobretones blancos, y su visible desprecio le hería, así como con su propia existencia miserable. Ellos estaban bien alimentados, bien vestidos y cuidados cuando eran viejos o estaban enfermos. Sentíanse orgullosos del buen nombre de sus amos y la mayor parte de pertenecer a gente de calidad, mientras él era despreciado por todos. Tom Slattery podía haber vendido su granja por el triple de su valor a cualquier plantador del condado. Estos hubieran considerado bien gastado el dinero
que librase a la comunidad de un indeseable, pero él prefería quedarse y vivir miserablemente del provecho de una bala de algodón y de la caridad de sus vecinos. Con el resto del condado, Gerald mantenía relaciones de amistad y con algunos de sus vecinos de intimidad. Los Wilkes, los Calvert, los Tarleton, los Fontaine, todos sonreían cuando la figurilla del irlandés sobre el gran caballo blanco galopaba por sus carreteras y le hacían señas para que vaciase grandes copas en las que echaban una buena cantidad de aguardiente de maíz sobre una cucharadita de azúcar y una ramita de menta molida. Gerald era simpático y los vecinos se enteraban con el tiempo de lo que los niños, los negros y los perros descubrían a primera vista. Esto es, que detrás de su voz retumbante, de sus modales truculentos, se escondía un buen corazón, un oído acogedor y servicial y una cartera abierta a todos. Su llegada tenía lugar siempre entre un tumulto de perros que ladraban y de negritos que gritaban, corriendo a su encuentro, disputándose el privilegio de tener su caballo, retorciéndose y gesticulando al oír sus afables insultos. Los niños blancos querían sentarse sobre sus rodillas para que les hiciese el caballito, mientras él denunciaba a los mayores la infamia de los políticos yanquis. Las hijas de sus amigos le confiaban sus asuntos amorosos, y los jovencitos de la vecindad que temían confesar a sus padres sus deudas de honor, encontraban en él un amigo en la necesidad. ¿Cómo tienes esa deuda? Desde hace un mes, bribón, les gritaba. Por Dios, ¿por qué no me has pedido el dinero antes? Su ruda manera de hablar era demasiado conocida para que nadie se ofendiese, y el jovencito se limitaba a sonreír burlonamente, avergonzado, respondiendo: bueno, es que no quería molestarlo, y mi padre, tu padre es un buen hombre, generoso, pero un poco rígido. Toma esto y que no te vuelva a ver por aquí. Las mujeres de los plantadores fueron las últimas en capitular, pero la señora Wilkes, una gran señora que posee el raro don del silencio, como la definía Gerald, dijo una tarde a su marido después de haber visto desaparecer entre los árboles el caballo de Gerald: tiene una manera ordinaria de hablar, pero es un caballero. Gerald había triunfado definitivamente. No se daba cuenta de que había tardado cerca de 10 años en triunfar, pues jamás se le ocurrió que sus vecinos le hubieran mirado con recelo al principio. A su juicio era indudable que lo había logrado desde el primer momento en que puso los pies en Tara. Cuando Gerald cumplió 43 años, tan robusto de cuerpo y coloradote de cara que parecía uno de esos nobles cazadores que aparecen en los grabados deportivos, se le ocurrió que, por queridos que fuesen Tara y la gente del condado, por abiertos que tuviesen el corazón y la cara para él, no era bastante, necesitaba una mujer. Tara clamaba por una dueña. El grueso cocinero, un negro del corral, elevado a aquel puesto por necesidad, no tenía jamás a tiempo las comidas. Y la criada, que antes trabajó en el campo, dejaba que el polvo se acumulase sobre los muebles y no tenía nunca un paño de limpieza a mano. Así que la llegada de huéspedes era siempre motivo de mucho jaleo y baraúnda. Por el único negro educado de la casa tenía a su cargo la vigilancia de los otros sirvientes, pero se había vuelto también perezoso y descuidado después de varios años de presenciar la manera de vivir descuidada de Gerald. Como criado tenía en orden el dormitorio de Gerald y como mayordomo servía a la mesa con dignidad y estilo, pero aparte de esto dejaba que las cosas siguiesen su curso. Con un infalible instinto africano, todos los negros habían descubierto que Gerald ladraba, pero no mordía y se aprovechaban de ellos vergonzosamente.
Estaba siempre amenazando con vender los esclavos y con azotarlos terriblemente, pero jamás fue vendido un esclavo de Tara y solo uno de ellos fue azotado, castigo que le administraron por no haberse pillado el caballo favorito de Gerald después de una larga jornada de caza. Los ojos azules de Gerald observaban lo bien cuidadas que estaban las casas de sus vecinos y con qué facilidad dirigían a sus sirvientes las señoras de cabellos repeinados y de crujientes faldas. Él no sabía el trajín que tenían aquellas mujeres, desde el alba hasta medianoche, consagradas a la vigilancia de la cocina, a la crianza, a la costura y al lavado. Veía únicamente los resultados exteriores y estos le impresionaban. La urgente necesidad de una esposa se le apareció claramente una mañana mientras se vestía para ir a caballo a la ciudad a asistir a una vista en la audiencia. Pork sacó su camisa plisada preferida, tan torpemente surcida por la doncella que solo su criado hubiera podido ponérsela. «Señor Gerald», dijo Pork agradecido, doblando la camisa mientras Gerald se enfurecía, «lo que usted necesita es una esposa que le traiga muchos negros a la casa». Gerald regañó a Pork por su impertinencia, pero comprendió que tenía razón. Necesitaba una mujer y necesitaba hijos, y si no se apresuraba a tenerlos sería demasiado tarde. Pero no quería casarse con la primera que se presentase, como había hecho el señor Calvert, que había dado su mano a la institutriz inglesa de sus hijos huérfanos de madre. Su mujer debía ser una señora, una verdadera señora, digna y elegante como la señora Wilkes, y capaz de dirigir Tara como la señora Wilkes regía su propiedad. Pero en las familias del condado se presentaban dos dificultades en el sistema matrimonial. La primera era la escasez de jóvenes casaderas. La segunda, más seria, era que Gerald era un hombre nuevo, a pesar de sus 10 años de residencia y además un extranjero. No se sabía nada de su familia, aun siendo menos inexpugnable que la aristocracia de la costa. La sociedad de Georgia septentrional no habría admitido jamás que una de sus hijas se casase con un hombre cuyo abuelo fue desconocido. Gerald sabía que a pesar de la simpatía sincera de los hombres del condado con los que casaba, bebía y hablaba de política, no habría podido casarse con la hija de ninguno de ellos, y no quería que se pudiese murmurar de sobremesa durante la cena de que este o aquel padre había negado a Gerald O'Hara, lamentándolo mucho, permiso para hacer la corte a su hija. No por esto sentíase Gerald inferior a sus vecinos. Nada podría hacerle sentirse inferior a ninguno. Era sencillamente una costumbre inveterada en el condado que las hijas se casaran únicamente entre familias que hubieran vivido en el sur mucho más de 20 años y que durante todo aquel tiempo hubiesen sido propietarias de tierras y de esclavos, entregándose únicamente a los vicios elegantes de la sociedad. «Prepara el equipaje, nos vamos a Savannah», dijo a Pork, «y si te oigo decir punto en boca o vaya una sola vez, te vendo, porque esas son palabras que rara vez empleo». Jaime y Andrés habrían podido ciertamente darle algunos consejos sobre el asunto del matrimonio, y quizás entre sus viejos amigos podía haber alguna hija que reuniese las condiciones deseadas y que lo encontrase aceptable como marido. Sus hermanos escucharon pacientemente su historia, pero le dieron pocas esperanzas. No tenían en Savannah parientes a los que recurrir porque ambos estaban ya casados cuando llegaron a América, y las hijas de sus viejos amigos habíanse casado hacía tiempo y tenían ya hijos. «Tú no eres un hombre rico ni perteneces a una gran familia», dijo Jaime.
He llegado a ser rico y podré formar una gran familia y no quiero casarme con una cualquiera. Vuelas muy alto, replicó Andrés secamente. Pero hicieron lo que pudieron por Gerald. Eran viejos y estaban bien situados. Tenían muchos amigos y durante un mes llevaron a Gerald de casa en casa a cenas, bailes y meriendas. Solo hay una que me agrada, dijo finalmente Gerald, y esa no había nacido aún cuando desembarqué aquí. ¿Y quién es? La señorita Helena de Robiliard, dijo Gerald, aparentando indiferencia porque los ojos negros y ligeramente oblicuos de Helena de Robiliard habían conseguido más que sus propios ojos. A pesar de sus modales, de una desconcertante dejadez tan extraña en una muchacha de 15 años, habíale fascinado. Por otra parte, Helena tenía generalmente un aspecto de desesperación que le llegaba al corazón y le hacía ser más amable con ella de lo que había sido en toda su vida con nadie. «Pero si podría ser su padre». «Estoy en la flor de la vida», exclamó Gerald picado. Jaime habló con calma. «Escúchame, Jerry». Diminutivo de Gerald. «No hay muchacha en todo Savannah con la que puedas tener menos probabilidades de casarte. Su padre es un Robiliard y estos franceses son orgullosos como Lucifer. Y su madre, Dios la tenga en la gloria, era lo que se dice una verdadera gran señora». «No me importa», se obstinó Gerald. «Además, su madre ha muerto y el viejo Robiliard me aprecia». «Como hombre sí, pero como yerno no». «Y la muchacha no te aceptará de todas maneras», intervino Andrés. «Hace ahora un año estuvo enamorada de ese pollo alocado, primo suyo, Felipe de Robiliard, a pesar de que su familia ha estado día y noche detrás de ella para hacerla desistir. Se marchó el mes pasado a Luisiana». «¿Cómo lo sabes?» «Lo sé», contestó Gerald, a quien no importaba descubrir que Pork le había proporcionado aquella valiosa información, ni que Felipe se había marchado a Occidente por expreso deseo de su familia. Además, no creo que esté tan enamorada como para no poder olvidarle. 15 años son muy pocos para saber mucho de amor. Preferirán para ella a ese impetuoso primo antes que a ti». Por eso Jaime y Andrés se quedaron tan admirados como todos cuando les llegó la noticia de que la hija de Pedro de Robiliard iba a casarse con el pequeño irlandés que no era del país. Savannah murmuró de puertas adentro, haciendo comentarios acerca de Felipe de Robiliard que había marchado al oeste, pero los chismes no obtuvieron respuesta. Fue siempre para todos un misterio el que la hija más bonita de los Robiliard se casara con aquel turbulento hombrecillo de rostro colorado que apenas le llegaba al hombro. El propio Gerald, que no supo nunca del todo cómo ocurrió el hecho, solo supo que se había operado un milagro, y por única vez en su vida se sintió humilde cuando Helena, palidísima pero tranquila, le puso su blanca mano sobre el brazo y le dijo: «Me casaré con usted, señor O'Hara». Los Robiliard, estupefactos, se enteraron en parte de la respuesta, pero solo Helena y su mamita supieron toda la historia de aquella noche en que la joven sollozó hasta el amanecer como una niña con el corazón destrozado, levantándose por la mañana con el ánimo sereno. En una corazonada, mamita llevó a su joven señora un paquetito enviado desde Nueva Orleans con la dirección escrita, con letra desconocida. El paquetito contenía una miniatura de Helena que ella dejó caer al suelo con un grito. 4 cartas escritas de su puño y letra a Felipe de Robiliard y otra breve de un sacerdote de Nueva Orleans, anunciándole la muerte de su primo en una riña de taberna.
Le hicieron marcharse, mi padre, Paulina y Eulalia. Le hicieron marcharse, sí, los odio a todos, no quiero verlos más, quiero irme a donde no pueda verlos más, ni a ellos, ni a esta ciudad, ni nada que me recuerde a él. Y cuando acababa la noche, mamita, que también había llorado inclinada sobre la cabeza morena de su ama, dijo a modo de protesta: pero tú no puedes hacer eso, tesoro. Lo haré. Es un hombre bueno. Lo haré o entraré en el convento de Charleston. Fue la amenaza del convento lo que hizo finalmente ceder a Pedro de Robiliard, trastornado y afligido. Era un fiel presbiteriano, aunque su familia fuese católica, y la idea de que su hija se hiciera monja resultábale más penosa que su casamiento con Gerald O'Hara. Después de todo, contra éste no tenía nada, como no fuese su falta de familia. Así, Elena, que ya no era Robiliard, volvió la espalda a Savannah para no volverla más a ver y viajó hacia Tara con un marido de mediana edad, mamita y 20 negros de la casa. Al año siguiente nació su primera hija, a la que bautizaron con el nombre de Catalina Escarlata, como la madre de Gerald. Este se desilusionó porque esperaba un hijo, aunque sin embargo le agradó su morena hijita lo suficiente para servir ron a todos los esclavos de Tara y beber él también con ruidosa alegría. Nadie supo jamás si Elena se lamentó alguna vez de su decisión de casarse con él, y menos que nadie Gerald, que reventaba casi de orgullo cada vez que la miraba. Ella había borrado de su mente a Savannah y sus recuerdos, cuando abandonó aquella graciosa y acogedora ciudad, y, desde el momento en que llegó al condado, Georgia del Norte se convirtió en su patria. Cuando salió para siempre de casa de su padre, dejó una casa de líneas tan bellas y esbeltas como las de un cuerpo de mujer, como las de un navío a toda vela, una casa pintada con un rosado estuco construida al estilo colonial francés, que se levantaba con delicada traza, y accesible por unas escaleras de caracol con barandillas de hierro forjado tan finas como encaje. Una casa rica y graciosa, pero lejana. Había abandonado no solo la airosa morada, sino también toda la civilización que existía dentro de aquel edificio. Se encontraba en un mundo tan extraño y diferente como si hubiera arribado a otro continente. La Georgia septentrional era una región escarpada, habitada por gente áspera. Desde lo alto de la meseta, al pie de la cordillera de las montañas azules, veía hacia donde quiera que mirase colinas rojizas con enormes capas internas de granito y esbeltos pinos que se alzaban umbrosos por doquier. Todo parecía selvático y bravío a sus ojos, acostumbrados a la costa y a la tranquila belleza de la isla, tapizada de musgo gris y verde, con las blancas fajas de sus playas abrasadas por el sol semitropical y las vastas perspectivas de tierra arenosa tachonada de palmeras. Era aquella de Georgia una región que conocía lo mismo el frío invernal que el calor del verano, y en la gente había un vigor y una energía que la sorprendían. Eran personas buenas, corteses, generosas, de carácter afable pero resueltas, viriles y fáciles a la ira. Los habitantes de la costa, que ella había abandonado, se vanagloriaban de tomar todos sus asuntos, incluso sus duelos y contiendas, con actitud indolente, pero estos de Georgia del Norte tenían en ellos una veta de violencia. En la costa la vida se había suavizado, aquí era juvenil, vigorosa y nueva.
Todas las personas que Elena había conocido en Savannah estaban cortadas por el mismo patrón. Eran parecidísimos sus puntos de vista y sus tradiciones. Aquí la gente era de una gran variedad. Los colonos de Georgia del Norte venían de lugares muy diversos, de otras partes de Georgia, de las Carolinas, de Virginia, de Europa y del norte. Algunos, como Gerald, eran gente nueva en busca de fortuna. Otros, como Elena, eran miembros de viejas familias que encontraron la vida insoportable en sus antiguos hogares y habían buscado refugio en estas tierras. Muchos se habían trasladado sin otra razón que la sangre inquieta de sus padres exploradores, que corría aún vivificante por sus venas. Esta gente llegaba de lugares muy diversos y de muy distintos ambientes. Daba a la vida entera del condado una falta de formalismo que para Elena era completamente nueva y a la que no consiguió nunca acostumbrarse por completo. Sabía instintivamente cómo hubiera obrado la gente de la costa en cualquier circunstancia. Allí no consiguió nunca descubrir lo que habría hecho un georgiano del norte. Todos los negocios de la región prosperaban rápidamente en una ola que rodaba hacia el sur. Todo el mundo pedía algodón y la tierra nueva de la comarca, fértil y lozana, lo producía en abundancia. El algodón era el latir del corazón de la comarca. La siembra y la recolección eran la sístole y la diástole de la rojiza tierra. De los surcos sinuosos brotaba la riqueza y también la arrogancia creada por las verdes matas y los acres de blanco vellón. Si éste los había hecho ricos en una generación, ¿cuántos más lo haría en la próxima? La seguridad del mañana daba placer y entusiasmo por la vida, y la gente del condado gozaba de la existencia con una sinceridad que Elena no comprendió jamás. Tenían dinero bastante y los suficientes esclavos para que les quedase tiempo de divertirse, y les gustaba el juego. Parecían no estar nunca ocupados, no dejaban de asistir a una partida de pesca o de caza o a una carrera de caballos, y no pasaba apenas una semana sin barbacoa o baile. Elena no quiso nunca o no pudo llegar a ser por completo como ellos. Había dejado en Savannah mucho de sí misma, pero los respetaba, y con el tiempo aprendió a admirar la franqueza y la rectitud de aquella gente, muy poco reticente y que valoraba a un hombre por lo que era. Llegó a ser la vecina más querida del condado. Era una ama económica y afable, una buena madre y una esposa fiel. El dolor egoísta que habría dedicado a la iglesia lo consagró en lugar de a ella al servicio de sus hijos, de su casa y del hombre que la había arrancado de Savannah y de sus recuerdos sin hacerle jamás una pregunta. Cuando Escarlata tuvo 1 año, más sana y fuerte de lo que una niña tiene derecho a ser, según mamita, nació la segunda hija de Elena, bautizada con los nombres de Susana Leonor, pero a la que llamaban siempre Susele, y a su debido tiempo vino Karen, inscrita en la Biblia familiar como Carolina Irene. La siguieron 3 muchachos que murieron antes de haber aprendido a andar, 3 niños que ahora yacían bajo los retorcidos cedros en el cementerio, a 100 metros de la casa, bajo 3 lápidas. Cada una de ellos llevaba el nombre de Gerald O'Hara Jr. Desde el día en que Elena llegó a Tara, el lugar que había ido transformándose, aunque ella solo tenía 15 años, estaba no obstante preparada para las responsabilidades de una dueña de plantación. Antes del matrimonio, las muchachas tenían que ser sobre todo dulces, amables, bellas y decorativas, pero después de casadas debían esperar regir una casa con 100 personas o más entre blancos y negros,
y con vistas a esto eran educadas. Elena había recibido la preparación para el matrimonio que se da a toda señorita de buena familia, y además tenía mamita, que con su energía era capaz de galvanizar al negro más holgazán. Pronto impuso orden, dignidad y gracia en la casa de Gerald y dio a Tara una belleza que antes no había tenido nunca. La casa fue construida sin seguir ningún género de plan arquitectónico y le añadían cuartos donde y cuando iban siendo necesarios, pero con el cuidado y la atención de Elena adquirió un encanto especial que provenía justamente de su falta de diseño. La avenida de cedros que conducía del camino principal a la casa, aquella avenida sin la que ninguna casa de plantadores georgianos hubiera estado completa, tenía una sombra densa y fresca que daba mayor viveza y esplendor por contraste al verde de los otros árboles. Las enredaderas que caían sobre las terrazas resaltaban brillantes sobre los ladrillos enjalbegados y se unía con las rosadas y retorcidas ramas del mirto junto a la puerta y con las blancas flores de los magnolios en la explanada, disimulando en parte las feas líneas de la casa. En primavera y verano, el trébol y la hierba de bermuda del prado se tornaban de un color esmeralda, de un esmeralda tan seductor que representaba una tentación irresistible para las manadas de pavos y de gansos que debían vagar únicamente por la parte trasera de la casa. Los más viejos de la manada se desviaban continuamente en clandestinos avances hacia la explanada delantera, atraídos por el verde de la hierba y la sabrosa promesa de los capullos y de los macizos sembrados. Contra sus latrocinios se habían instalado bajo el pórtico delantero un pequeño centinela negro, armado con una toalla andrajosa. El negrito sentado en los escalones formaba parte del cuadro de Tara y era muy desgraciado porque le estaba prohibido tirar a las aves y debía limitarse solamente a agitar la toalla y a gritar «¡Sos!» para espantarlas. Elena adiestró en aquella tarea a decenas de negritos. Era el primer puesto de responsabilidad que desempeñaba un esclavo en Tara. Cuando cumplían 10 años eran enviados al viejo Daddy, el zapatero de la plantación, para aprender su oficio, o a Amos, el carpintero y carrero, o a Felipe el vaquero, o a Cufé el mozo de mulas. Si no mostraban aptitudes para ninguno de estos oficios, trabajaban en el campo y, en opinión de los negros, habían perdido sus derechos a cualquier posición social. La vida de Elena no era fácil ni feliz, pero ella no había esperado que fuese fácil, y en cuanto a la felicidad, era aquel su destino de mujer. El mundo pertenecía a los hombres, y ella lo aceptaba así. El hombre era el dueño de la propiedad y la mujer la dirigía. El hombre se llevaba el mérito de la gerencia y la mujer encomiaba su talento. El hombre mugía como un toro cuando se clavaba una astilla en un dedo y la mujer sofocaba sus gemidos en el parto por temor a molestarle. Los hombres eran ásperos al hablar y se emborrachaban con frecuencia. Las mujeres ignoraban las brusquedades de expresión y metían en la cama a los borrachos sin decir palabras agrias. Los hombres eran rudos y francos y las mujeres siempre buenas, afables y fáciles al perdón. Ella había sido educada en las tradiciones de las grandes señoras, a quienes se les enseña a soportar su carga conservando su encanto, y pensaba que sus 3 hijas llegarían a ser también grandes señoras. Con las 2 más jóvenes lo había conseguido, porque Suze le ansiaba tanto ser atractiva que prestaba oídos atentos y obedientes a las enseñanzas de su madre. Y Karen era tímida y fácil de guiar. Pero Escarlata, verdadera hija de Gerald, encontró
áspero el camino del señorío. Ante la indignación de mamita, prefería compañeros de juego que no fuesen sus formales hermanitas o las bien educadas niñas de los Wilkes, sino los negritos de la plantación y los chicos de la vecindad, y sabía trepar a un árbol o tirar una piedra tan bien como cualquiera de ellos. Mamita estaba muy disgustada con que una hija de Elena manifestara tales inclinaciones y con frecuencia la conjuraba a que se portase como una señora. Pero Elena tomaba el asunto con una actitud más tolerante y previsora. Sabía que los compañeros de infancia serían, años después, sus pretendientes y el primer deber de una muchacha era casarse. Se decía a sí misma que la niña estaba simplemente llena de vida y que habría tiempo de enseñarle las artes y gracias precisas para resultar atractiva a los hombres. A tal fin encaminaron Elena y mamita sus esfuerzos, y cuando Escarlata creció, se hizo una buena alumna en esa materia, pero no aprendió casi ninguna otra cosa. A pesar de una serie de institutrices y de 2 años en la cercana Academia Femenina de Fayetteville, su educación era muy incompleta, pero ninguna muchacha del condado bailaba con más gracia que ella. Sabía sonreír haciendo resaltar los hoyuelos de su rostro, andar con pies de paloma para que las amplias faldas de su miriñaque oscilaran fascinantes. Sabía mirar a un hombre a la cara y bajar después los ojos pestañeando rápidamente, de modo que pareciese el temblor de una dulce emoción, pero sobre todo aprendió a ocultar a los hombres una inteligencia aguda bajo un rostro tan dulce y tierno como el de un niño. Elena, con amonestaciones en tono suave, y mamita con sus constantes censuras, trataba de inculcar en ella las cualidades que la habrían de hacer verdaderamente deseable como esposa. Debe ser más amable, querida, más sosegada, decía Elena a su hija. No debes interrumpir a los caballeros que te hablen, aunque creas saber más que ellos sobre el asunto de que traten. A los caballeros no les gustan las muchachas demasiado desenvueltas. Las señoritas tontas que presumen mucho y dicen quiero esto, no quiero aquello, pueden dar por seguro que no encontrarán marido, profetizaba mamita con enfado. Las muchachas deben bajar los ojos y decir sí, señor. Está muy bien lo que usted dice, señor. Entre las dos le enseñaron todo lo que una señorita bien nacida debía saber, pero ella aprendió solamente los signos exteriores de la urbanidad. No aprendió nunca la gracia interior de la que esos signos deben brotar. No la aprendió nunca ni vio la necesidad de aprenderla. Con las apariencias bastaba, porque sus apariencias señoriles le atraían cortejadores y ella no deseaba más. Gerald se jactaba de que su hija era la mayor beldad de los 5 condados, lo cual era en parte verdad, pues le habían hecho proposiciones matrimoniales casi todos los jóvenes de las cercanías y de muchos lugares tan lejanos como Atlanta y Savannah. A los 16 años, gracias a mamita y Elena, Escarlata parecía dulce, encantadora y vivaracha, pero era en realidad caprichosa, presumida y terca. Tenía las pasiones fácilmente excitables de su padre irlandés y nada, excepto una tenue capa exterior, del carácter desinteresado e indulgente de su madre. Elena no se dio jamás completamente cuenta de que era solo una capa, pues Escarlata le ponía siempre su mejor cara a su madre, ocultándole sus travesuras, refrenando su temperamento y mostrándose en presencia de Elena la más suave que podía, porque su madre sabía, con una sola mirada de reproche, hacerla llorar. Pero mamita no se hacía ilusiones sobre ella y estaba constantemente alerta a las grietas de aquella capa. Los ojos de mamita eran más agudos que los de Elena y Escarlata no recordaba nunca haberla podido engañar por mucho tiempo.
No es que estas dos guías afectuosas deplorasen la alegría, la vivacidad y la fascinación y el hechizo de Escarlata. Estos eran rasgos de los que las mujeres del sur se enorgullecían. Era el carácter terco e impetuoso de Geralt lo que las preocupaba en ella, y a veces temían que no pudiera ocultarse sus cualidades nocivas antes de que hubiese hecho un buen matrimonio. Pero Escarlata se proponía casarse, y casarse con Ashley, y le interesaba aparecer seria, dócil y frívola, si es que estas eran las cualidades que atraían a los hombres. No sabía por qué les gustaban a los hombres, solo sabía que tales métodos eran los que tenían éxito. Nunca le interesó tanto aquello como para intentar buscar la razón que lo motivaba, porque ignoraba el interior de los seres humanos y por tanto el suyo propio. Sabía únicamente que si ella decía esto es así, los hombres invariablemente respondían así es. Era como una fórmula matemática y sin mayor dificultad, porque las matemáticas habían sido la única materia que le pareció fácil a Escarlata en su época de colegiala. Si conocía poco la inteligencia masculina, conocía aún menos la femenina, pues las mujeres le interesaban poco. No había tenido jamás una amiga ni sentido necesidad. Para ella, todas las mujeres, incluso sus dos hermanas, eran enemigas naturales que perseguían la misma presa, el hombre. Todas las mujeres, excepto una, su madre. Helena O'Hara era diferente y Escarlata la consideraba como algo sagrado, aparte del resto del género humano. De niña confundía a su madre con la Virgen María y ahora que era mayor no veía motivo para cambiar de opinión. Para ella, Helena representaba esa completa seguridad que solo el cielo o una madre pueden dar. Sabía que su madre era la personificación de la justicia, de la verdad, de la ternura afectuosa y del profundo saber. Una gran señora. Escarlata deseaba vivamente ser como su madre. La única dificultad era que, siendo justa y sincera, tierna y desinteresada, se perdían la mayor parte de los goces de la vida y, sin duda, muchos cortejadores. Y la vida era demasiado breve para renunciar a tantas cosas agradables. Algún día, cuando se hubiese casado con Ashley y fuese vieja, algún día, cuando tuviese tiempo, trataría de ser como Helena. Pero hasta entonces